Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Suave vino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Piccini tenía 12 años cuando por primera vez visitó un circo con sus padres y sus dos hermanas menores. Viajaron en un destartalado camioncito Ford por los recovecos de la cordillera central, entre caminos destapados y polvorientos, hasta que llegaron a la sabana, donde hallaron un pueblo de labriegos. De allí a Pitanó, la ciudad donde el circo había levantado los toldos, tenían que seguir 2 horas más por calles pavimentadas, lo que hizo que el viaje fuera más agradable y sin el bamboleo brusco de los terrenos pedregosos de la cordillera. Los padres de Piccini no se habían casado ni tenían planes de hacerlo. Eran fugitivos que dejaron las pampas argentinas y que después de haber criado ganado, terminaron a 5.000 kilómetros de distancia criando ovejas. Ricardo Ormaza era un gaucho de acero, que un día se apeó de un brioso caballo para pastorear ovejas en las bellas planicies andinas bendecidas por el esplendor y la fertilidad propia de esos rincones sagrados. En los años 30, la Gran Depresión económica golpeó los cimientos industriales y laborales del mundo. Argentina se vio afectada especialmente en las exportaciones de carne y de otros productos. Además, sufrió el primer golpe de Estado. La incertidumbre y el pesimismo comenzaron a sentirse en la gran nación. En ese entonces, Ricardo Ormaza vivía con una gitana recién preñada en una barraca construida para los jinetes de La Esperanza, hacienda ganadera de la región, ubicada a 10 kilómetros de la población de Solodito en el corazón de la provincia de La Pampa. En el mercado de Solodito, los sábados y domingos, se reunían los aldeanos para vender o hacer trueques de reses, caballos, ovejas y cerdos. Era un lugar donde los gauchos descargaban sus ansias, cantaban coplas, conquistaban las quinceañeras y visitaban los bares donde tomaban mate, fumaban tabaco agrio, bebían caña y deliraban con los tangos de Carlos Gardel. En esas lejanías, la radio se escuchaba cuando el buen genio de los cielos lo permitía. Eran los payadores los encargados de cantar las canciones y coplas de esos tiempos. No faltaban las rencillas y las cuchilladas traperas entre los gauchos. Existían odios políticos entre los ganaderos y los propietarios de las haciendas. Los empleados eran igualmente los soldados que defendían a muerte a sus patrones. Las exportaciones de carne y granos estaban casi paralizadas. Los gauchos vagaban por las llanuras con sus reses sin recibir un centavo. El churrasco jugoso, el mate, las guitarras y las mujeres no faltaban. Eso les bastaba. Todos los fines de semana, en el pueblo de Solodito, llegaba una muchedumbre de vaqueros, con los torsos desnudos o cubiertos con ponchos. Portaban, dentro de un cinturón ancho y con enchapes de acero, un largo y afilado cuchillo protegido por una vaina de acero, con labrados e incrustaciones hermosas. Vestían sombreros oscuros y planos, chalecos y pantalones bombachos y largos metidos en las botas negras, gruesas y pesadas. La mayoría, cuando arreaba el ganado, prefería hacerlo descalzo, con los pies inmensos como remos que descansaban en los estribos, y con finas espuelas con estrellitas de plata pullaban el vientre de los caballos. Hablaban el mismo lenguaje: ásperos, lazos, fierros para marcar, polainas, herraduras, cuchillos, coplas y hembras calientes. No sabían leer ni escribir, pero entendían el lenguaje de los caballos y del ganado. Sabían identificar cuando una vaca estaba preñada con solo mirarla a los ojos y se atrevían a apostar si iba a nacer una ternera o un ternero. Conocían por el olfato, el color y la consistencia de la boñiga si las reses estaban dispuestas o de mal genio. Y para no aburrirse, les ponían sobrenombres a los animales y así los llamaban hasta el día en que venían los camiones y se los llevaban al matadero. Al caer la tarde de un domingo de fiesta, en la mitad de la plaza del mercado y frente a la iglesia de San Bernardo, se produjo una riña entre 2 grupos de gauchos. La plaza estaba llena de gente. Ricardo y su cuadrilla de vaqueros andaban de farra. De repente terminaron metidos entre 2 grupos que reñían a golpes y cuchillos. Frente a Ricardo apareció un grandulón borracho y desquiciado que el jefe de ambos había despedido 6 meses atrás.
El hombrón, al reconocer a Ricardo en la multitud, le gritó: «¡Hey, Ricardo! A vos te conozco, pelotudo. Vos sos el que le lamés el culo al chancho del Yoyo Martinelli». Y Ricardo le contesta: «El mismo soy, indio inmundo y putón. Y don Yoyo te echó de la hacienda por ladrón, por andar embusteando y por mamarles las tetas a las vacas, pues sos un bastardo desmadrado». Los hombres que estaban detrás de Ricardo se prepararon para un inevitable combate. Como un toro de lidia, el gaucho agachó la cabeza y se lanzó contra Ricardo, quien enseguida levantó el puño como un pesado mazo y lo dejó caer con fuerza brutal sobre la cabeza del agresor. Fue tanta la violencia que la cabeza se rompió en pedazos y por la nariz y las orejas salieron disparados los sesos. Fue tan inesperado y rápido el fatal encuentro que todos se quedaron paralizados con los cuchillos en las manos y clavaron las miradas atónitas en Ricardo, quien se limpiaba las manos con un pañuelo rojo y sonreía desafiante. «¡Hay otro que quiera probar mis puños!». Se levantó el camisón y dejó ver un pecho de guerrero lleno de cicatrices por las cornadas de los novillos. Luego, con un vozarrón que llegó al oído de todos, dijo: «Como ves, no necesito fierros, y estas manos me las regaló el diablo. Y ese desgraciado que está en el suelo era un hijo de mala sangre que metía la mierda con su lengua en la hacienda». Enseguida se escucharon murmullos y alaridos. Alguien gritó entre la multitud: «¡Los soldados vienen! ¡Los milicos de mi general Matallana marchan para acá!». Todos guardaron las armas y comenzaron a correr por distintas direcciones. Ricardo y la cuadrilla de jinetes entraron en un bar y desde una de las ventanas observaron a los soldados con fusiles y con las bayonetas caladas tratando de poner orden en el mercado. En el suelo yacían los cadáveres de 3 hombres y algunos heridos que gemían asustados. Un soldado hizo rechinar una trompeta y ordenó el despliegue general. Después del golpe militar, el ejército andaba por todos lados en estado de alerta. Ricardo regresó a la hacienda. La inseguridad política, el desempleo y las viejas rencillas alborotaron la región, y Ricardo estaba en boca de todos. Otra de las atracciones eran 3 gallinas domesticadas. Cada una ponía un huevo de color amarillo, azul y rojo, los colores de la bandera colombiana. Por lo general, las gallinas patriotas, cuando arreciaba el hambre, terminaban en un suculento sancocho. Tenían un atormentado cóndor sin plumas, al que llamaban el pelao, que saltaba por un aro envuelto en llamas. También unas cuantas palomas que aparecían dentro del sombrero del majo, 3 perros que bailaban al son de una trompeta destemplada, una anciana guacamaya que gritaba cuando tenía hambre: «¡Hijueputas, maten las gallinas!». La atracción central eran 2 enanas con barbas que saltaban en un trampolín y caían sentadas en un burro desnutrido y cubierto con una estera de mimbre para que no se le vieran los huesos. Y finalmente se presentaban los payasos, que se daban cachetadas y se reían de sus propios chistes. En esos poblados olvidados y sin historia, 2 horas en ese mundo artístico era una bendición. A pesar de todo, Ricardo y su familia disfrutaron la función. Piccini estaba feliz. Cuando regresaron a la cordillera, todo el tiempo hablaron con detalles del temible gorila, del cóndor sin plumas y de las sonoras cachetadas de los payasos. Ricardo y Amadía sonreían y escuchaban atentamente a sus hijos. Piccini, iluminado, levantó la voz y gritó emocionado: «Yo también voy a tener mi propio circo, y será mejor que el gorila feroz». Ricardo lo miró con sus ojos inmensos por el espejo retrovisor y le dijo: «Se necesita dinero, Piccini. Vos viste el toldo con esos rotos, los vestidos de los payasos, y los bancos no eran los mejores. Además, ¿dónde vas a conseguir los animales salvajes?». Ricardo le hizo un guiño de aprobación a Amadía. Piccini pensó unos segundos y sonrió, y dijo enredándose con las palabras: «Papá, tenemos ovejas por montones, gallinas, gallos, cerdos, palomas, perros, gatos y ratones», interrumpió su hermana menor. «Ah, no sabía que teníamos ratones en el rancho», dijo Piccini sorprendido. «Ayer vi al gato con uno en la boca», respondió su hermanita con una vocecita de clarinete. En la comarca había una improvisada escuela ubicada a 20 kilómetros de distancia, tan lejana que Ricardo y Amadía decidieron ellos mismos enseñarles a sus hijos las labores del campo, así como a leer y a escribir. Amadía venía de una familia de gitanos nómada.
Todo lo que sabía lo había aprendido de los abuelos, padres y demás familiares. Tocaba la guitarra y la trompeta, sabía bailar y cocinar, conocía de memoria los secretos de los naipes y leía las líneas de la mano. Dueña de una aguda imaginación, inventaba fantásticas historias, y cuando leía las cartas o las líneas de las manos, decía tantas cosas que muchos terminaban creyéndose. También aprendió a deslizar sus dedos finos y largos en los bolsillos de los chalecos de los que se emborrachaban al mirar sus hermosos ojos. Amadía y Ricardo se conocieron justamente un fin de semana en la plaza de Solodito. Ella buscaba clientes y él amores. Cuando la gitana vio a aquel hombre cuadrado, casi deforme y con vestidos típicos de gaucho, pensó que venía en plan de negocios, o sea, que llevaba una fortuna en los bolsillos. Ricardo era de mediana estatura, piel oscura, los cabellos negros, lisos peinados con manteca destilada de marrano, con unos ojos enormes, penetrantes e inquisidores. Si no fuera por los atuendos, se pensaría que era un gitano más. Fue un encuentro mágico. Frente a Ricardo estaba una mujer de 20 años, con una cabellera negra y espesa como las crines de las yeguas, que le llegaba como un manto hasta más abajo de las nalgas. Sonreía con unos dientes perfectos y unos labios ávidos de mordiscos. Su rostro era gracioso, armónico y amigable. Traía puesto un vestido rojo que le llegaba a los tobillos. Sobre los hombros le caía un mantón negro con círculos rojos. Sus brazos vellosos los adornaba con brazaletes y pulseras finas de oro. Ambos exhalaban por los poros de sus cuerpos jóvenes efluvios naturales. Amadía, sin dejar de sonreír, dijo con una voz sonora y agradable: «¿Quieres que te adivine la suerte, guapón?» Ricardo soltó una carcajada y preguntó: «¿Qué decís vos, mujer? ¿Y cómo lo vas a hacer?» Amadía le dijo: «Muy simple. Voy a contarte muchas cosas cuando lea las líneas de tu mano. Por ejemplo, si vas a tener suerte en el amor, si vas a tener muchos hijos, si vas a tener fortuna, si vas a conocer una princesita, si vas a vivir muchos años, muchas cosas, mi guapo». Ricardo, sorprendido, le dice: «¿Pero estás loca? ¿Aquí en medio de tanta gente?» Ricardo movió la cabeza de un lado para otro buscando un lugar apropiado. «Vamos allá, debajo del arbolito en la esquina». Mientras caminaban, Ricardo preguntó: «¿Y cuánto me va a costar la broma esa? No me vas a quitar los reales de la semana». Amadía lo mira con picardía y le dice: «Lo que vos me querás dar, guapo». Cuando Amadía tomó las manos de Ricardo, no daba crédito a lo que veía. Nunca había visto manos tan grandes, fuertes y pesadas. Los dedos parecían un racimo de bananos. Los callos eran costras secas que se confundían con las grietas mugrientas de unas manos acostumbradas cada día al manejo de lazos y derribar cientos de novillos para marcarlos o castrarlos. Amadía le tomó la mano izquierda, la escupió y estregó con la saliva la palma de la mano y la limpió con sus largos cabellos. Luego clavó sus ojos en un mapa de profundas líneas y dijo seriamente: «Guapo, vos tenés una vida sí y no, así como fortuna y desgracia». Ricardo, ansioso, le pregunta: «Decime, ¿y qué ves vos en el amor? No tengo hembra y no quiero una». Amadía acarició la agigantada mano. Miró directamente a los ojos de Ricardo, quien esperaba respuestas concretas. Amadía le pregunta con curiosidad: «Excusá, ¿cómo te llamas vos?» Ricardo le contesta muy seguro: «Ricardo Ormaza, soy capataz, gaucho de nacimiento y tengo 25 años. ¿Por qué preguntas eso, mujer?» Amadía le responde con cierto misterio: «Ricardo, por tradición las gitanas se casan solo con gitanos. Si no lo hacen, reciben como castigo la muerte o son despreciadas. Muchas abandonan la vida nómada. Yo también quiero hacerlo. La mujer que vos necesitas, y lo dice la línea del amor, está frente a vos». Ricardo estaba confundido. Jamás mujer alguna le había hablado de esa manera. Desde que se levantaba hasta el anochecer solo escuchaba el relincho de caballos, el mugido de las vacas y las maldiciones y gritos de los gauchos. Su voz y el roce de esas manos suaves y cálidas le producían una sensación desconocida. «¿Sabes?
No entiendo bien, gitana. ¿Qué me querés decir vos? Ricardo, llévame con vos. Quiero ser la mujer de vos. Y vos tenés que decidirte ya mismo, o de lo contrario te quedás sin mujer. Al caer la tarde, la pampa se cubrió de sombras y cantos nocturnos. Ricardo cabalgaba con una gitana intrépida, ardiente y valerosa de 20 años y espíritu de nómada. Llevaban horas cabalgando. Amadía abrazaba a Ricardo con fuerza. Lo besaba y le mordía la nuca. Sentía cómo se despertaban esos diabólicos apetitos. El compás del galope removía sus intimidades. Ricardo sintió como la sangre le inundaba los testículos y su miembro parecía un cañón a punto de explotar. Tiró con fuerza de las riendas. Ambos saltaron del caballo, se desnudaron y sobre la hierba seca y áspera se enredaron como serpientes. Amadía aullaba como una loba herida y Ricardo resoplaba como los caballos encabritados. En su desafuero animal enterraba las manos como si fueran garfios en la tierra y arrancaba con furia una y otra vez manojos de tierra y raíces. Extendió los brazos como si le hiciera el amor a toda la provincia de La Pampa. Debajo de él, la gitana aguantaba estoicamente el peso y el empuje incesante enloquecido del gaucho. Ambos sudaban a chorros y hedían a cebolla rancia. Así, debajo de un cielo estrellado y sereno, estuvieron resoplando hasta el amanecer. En una noche clara, sobre las llanuras de la Pampa, en un ritual salvaje y a su manera, Ricardo y Amadía se habían enamorado y convertido en marido y mujer. El negocio de las ovejas prosperó rápidamente. Ricardo obtenía ganancias anuales que le permitían vivir sin sobresaltos. Compró un radio Philips que funcionaba con batería y una estufa de petróleo blanco. Instaló una antena aérea de 10 metros de largo y a medianoche, cuando el cielo estaba claro, oía, y sin interferencias, las noticias del mundo civilizado en un ir y venir de ondas como las olas del mar. Cuando tenía suerte, escuchaba LRA Radio Nacional o la emisora Splendid de Buenos Aires, como si los locutores estuvieran dentro del rancho. Gracias a las noticias de la radio, estaba enterado del proceso político vivido en su país. Un fin de semana, oyó la voz de Eva Duarte en un programa de radioteatro, sin suponer que un día esa voz melodiosa movería los sentimientos de toda una nación. En 1946 estuvo atento al discurso de Juan Domingo Perón cuando se posesionó como presidente de Argentina, país que en esos años se había beneficiado de las inmensas exportaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Perón aprovechó esa bonanza para concederle beneficios a la clase obrera. Además, financió grandes proyectos sociales y de obras públicas. La fama de Perón creció internacionalmente. Ricardo veía con agrado ese cambio. 2 años después, el 9 de abril de 1948, murió asesinado Jorge Eliezer Gaitán, liberal y candidato a la presidencia de Colombia. Un acto cruel que desató una violencia sanguinaria, incontrolada y fratricida, sin precedentes en la historia de la nación. Años atrás, en 1935, Ricardo se enteró de la muerte de Carlos Gardel en Medellín, a 500 kilómetros de donde él se encontraba. Esa noche bebió unas cervezas, lloró amargamente y cantó Volver. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Un tango nostálgico que estaba en ese tiempo en el corazón de los argentinos. Amadía lo acompañaba y cuidaba de él más que a sus hijos. Juntos se acostaban y levantaban. Si Ricardo lloraba, ella también. Él reía, ella hacía lo mismo. Ricardo sufría y ella también. Y cuando él era feliz, todos eran felices. Amadía decía que este era uno de los secretos de los gitanos. Por eso las familias habían sobrevivido por milenios. Era muy curioso que Ricardo viviera en el mismo país donde murió Gardel. Recordaba que su misión era Texas. Cuando salió de la hacienda La Esperanza, después de escuchar las palabras de Yoyo. «Siempre al norte, Ricardo, siempre al norte». Él y Amadía cabalgaron durante 3 semanas seguidas hasta que los caballos se reventaron del agotamiento.
Más de 3 meses necesitaron para llegar a Colombia y cuando iban a Panamá se encontraron con una barrera inasequible, el tapón del Darién, una selva ardiente, húmeda e impenetrable, una maraña infectada de serpientes venenosas, enjambres de mosquitos y zancudos, malaria y fiebres tropicales. Ambos regresaron enfermos a los climas frescos de la sabana y se instalaron en las faldas de la cordillera, las tierras de nadie, donde durmieron cobijados por el cielo y acompañados de 2 ovejas y un bebé pronto a nacer. El día que Piccini cumplió 15 años, nació el circo infantil llamado El Circo de los Gauchos. Presentaron la primera función en el mercado de Acacías, un pueblo vecino. Desde el momento en que Piccini decidió crear el circo, recibió el apoyo de sus padres y sus hermanitas, Clarita y la Pucha, como llamaban a la menor. Amadía hacía parte del circo y había enseñado a sus hijos a bailar flamenco. Ella tocaba la guitarra, Piccini la trompeta, Clarita los tambores y Pucha las castañuelas. Y Ricardo, que junto a sus hijos aprendió de Amadía a leer y a escribir, leía el programa y anunciaba las presentaciones con un estruendoso vozarrón. En la plaza del mercado improvisaron un toldo de apenas 4 metros cuadrados. En la mitad ubicaron una mesa donde Piccini ponía sus cajitas de trucos y con un sombrero cónico de doble fondo hacía aparecer y desaparecer diminutas palomas blancas. Luego Piccini y sus hermanas bailaban flamenco, cantaban y contaban chistes. Finalmente, Amadía entraba en acción. Se sentaba con una bola de cristal y unos naipes detrás de la mesa y ofrecía sus servicios y consejos sobre el amor, la prosperidad en los negocios y cómo salvarse del mal de ojo y conjuros. Al anochecer regresaban felices al rancho, con dinero, frutas, regalos y tronando en las orejas los aplausos y los gritos de júbilo de los humildes campesinos. Las presentaciones se convirtieron en el lado atractivo del mercado. Cada fin de semana, el Circo de los Gauchos deleitaba a los campesinos de la región. El día de la independencia colombiana, el alcalde y el comandante de la policía los presentaron con honores en las fiestas patrias y en las festividades patronales del pueblo. Ricardo y su familia se hicieron muy populares. Recibían con frecuencia las visitas de los pobladores de la comarca. Amadía montó un consultorio para atender a los buscadores de amor y fortuna. Muchas personas, ricos y pobres, visitaron a la familia. Ricardo nunca se preocupó por obtener los documentos de propiedad del terreno donde vivía. Amadía aprovechó la amistad con el alcalde y en pocas semanas Ricardo era dueño y señor de esas tierras. Amadía era gitana y sabía sacarle provecho a todas las circunstancias. Por recomendación del alcalde, Piccini y sus hermanas fueron a la escuela. Ricardo los llevaba cada mañana en el camioncito hasta Acacías, donde aprovechaba unas horas para hablar de negocios con los aldeanos, beber unas cervezas y fumar un cigarro. Ricardo vestía las mismas ropas de los moradores de la región: ruana de lana, sombrero negro, pantalones de color caqui y botas de cuero. Se había dejado crecer el bigote que le cubría los labios. Había aprendido a usar el vocabulario pausado de los aldeanos, pero cuando le saltaban los diablos dentro de su macizo cuerpo, entonces explotaba un vozarrón con los dichos rudos de la pampa argentina. La violencia en Colombia convirtió al país en un océano de sangre. Familias enteras eran salvajemente descuartizadas. Niños, mujeres y ancianos. Asesinatos y destrucción ocurrían a diario en los campos. La población vivía en pánico, mientras los políticos, incompetentes, cobardes y corruptos en sus guaridas, se echaban la culpa unos a los otros. Una mañana llegaron al rancho de Ricardo una veintena de hombres armados con fusiles, cuchillos y machetes. Seguramente venían de cometer un sanguinario asalto porque sus prendas tenían manchas frescas de sangre y los cuerpos tenían el olor de los muertos. Amadía estaba en la cocina, los niños en la escuela, y Ricardo se preparaba para llevar el rebaño a pastar. Al divisar al grupo, Ricardo fue a su encuentro. Uno de los hombres le dijo: «¿Y usted, hijueputa, qué es? ¿Conservador o liberal?» Ricardo sabía muy bien que el país se encontraba en una desenfrenada matazón bipartidista, pero jamás se imaginó que ese irracional desquicio iba a llegar a su comarca y menos al rancho. Con un tono sereno y sin inmutarse en lo más mínimo, Ricardo les dice: «Soy gaucho». El grupo soltó una estruendosa carcajada.
Un hombre descalzo, de 40 años, de mirada vacía y amarillenta, y que seguramente comandaba ese grupo de carniceros, permaneció tieso. ¿Y qué es eso? ¿Un nuevo partido político? Ricardo les contestó: Señores, soy argentino, soy campesino como ustedes, y no tengo nada que ver con política. Ah, argentino. ¿Y qué haces aquí? Ricardo, conservando su serenidad, les contestó: Crío ovejas y vivo aquí con mi mujer y mis hijos. Con desprecio, el hombre escupió saliva espesa en los pies de Ricardo. Parece que se salvó, argentino de mierda. Luego levantó amenazante el puño manchado de sangre y barro seco. Estamos cortando la cabeza de todos los liberales. Ya mismo vinimos de la ladera detrás de los cerros de darle machete a esos rojos hijueputas. Los hombres permanecieron en silencio. En las crestas de las montañas soplaba el viento, y con un suave silbido llegaba a las praderas acompañado de una agradable, fresca y perfumada brisa. A lo lejos se escuchaba el eco melodioso de una cascada, y por los cielos claros del mediodía cruzaban las aves de rapiña que volaban allá, por la ladera, detrás de los cerros de donde venían los asesinos. El hombre de los ojos amarillos, acompañado de una crónica hepatitis, se acercó a Ricardo y le dijo con una risita cavernaria: Esta vez, pues, usted tiene suerte conmigo, pero no sabemos si la próxima vez los dejamos vivos. Luego miró a sus alrededores y dijo con una mueca de desprecio: Mata una oveja grande y la pones a asar, porque tenemos mucha hambre y vamos a acampar aquí toda la noche. Ricardo llamó a Amadía. Ambos escogieron una oveja. Amadía preparó un improvisado fogón y Ricardo sacrificó el animal. Los hombres se sentaron en círculo sobre la hierba. El hombre, que había hablado todo el tiempo, de vez en cuando clavaba los ojos amarillos en el culo de Amadía. Sonriendo dijo: Lo felicito, gaucho. Usted tiene buen gustico. El resto de los hombres no prestaron atención. Estaban rendidos, sentados y sobre sus piernas cruzadas, las armas impregnadas de muerte. El hombre de los ojos amarillos, al ver cómo Ricardo cortaba los filetes con la maestría de los gauchos, comentó: Ah, también veo que usted es diestro con el cuchillo. ¿No le gustaría unirse a nuestra lucha? Haciendo un esfuerzo para mantener la calma, Ricardo preguntó: ¿Y puedo saber, señores, por qué luchan ustedes? Pues matamos a los malparidos liberales porque esos matan a los godos. Así es, pues, la cosa de jodida. Y Ricardo le contesta sin dejar de preparar la carne que Amadía alista sobre el fogón: ¿Y se puede saber hasta cuándo se van a matar entre ustedes? El hombre de los ojos amarillos respondió tajante: Pues hasta cuando el diablo diga basta. Cuando los hombres se marcharon, Ricardo pensó en su familia, en su país y en las llanuras extensas de la pampa. Le dijo a Amadía que él había escuchado en la radio que en Argentina el presidente Juan Domingo Perón mantenía a su pueblo feliz. Amadía respondió: Eso es propaganda del gobierno. Nadie es feliz en ninguna parte, Ricardo. Ricardo contesta con preocupación: Este es un país de maniáticos, Amadía. Están locos. ¿Viste esos hombres? Son campesinos. Los políticos asesinos los usan y los han convertido en una chusma y ahora matan por gusto. Y te lo digo, Amadía, van a volver. Volverán. Vamos a vender todo. Todo antes de que sea tarde. Vamos a regresar a nuestro país. Amadía, con tono severo y marcando las sílabas como si se reprendiera un niño, le contesta: Allá te espera la cárcel o te fusilan. Ricardo insiste y trata de convencerla. Amadía, no son los militares los que están ahora en el gobierno. Han pasado 20 años y el general Matallana era un viejo. Debe haber muerto hace tiempos. Vamos a regresar, Amadía. Nuestros hijos son adolescentes. Deben ver un cielo sin manchas de sangre. Nos vamos con el circo de los gauchos y con los mejores recuerdos de este país que se desangra. Además, recordá, la pampa es inmensa, inmensa y serena, Amadía. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir
es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.